Buenas noches. A nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano quiero darles la bienvenida a la presentación del libro Niños caen de los árboles, una adaptación de Mariana Altaus de la obra El jardín de los cerezos de Chekhov. Cuando estaba preparando esto, les pedí una ayuda de memoria a los chicos para que, con las carreras de Alberto y Mariana, pero creo que leerlas nos llevaría toda la noche y creo que no es el espacio para esto porque todos lo conocen perfectamente a ambos. Solo diré que trabajar con los dos ha sido para el instituto un placer enorme. Hemos aprendido mucho, son grandes amigos, los queremos, los admiramos y bueno, los dejo con ellos para que nos hablen de los retos de adaptar a Chekhov en el siglo XXI. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches. Yo primero quiero agradecer a Alberto Isola, que me acompaña ahora. Para mí es un honor absoluto y una alegría. Es mi maestro, que ya todo el mundo sabe que es mi maestro. Así que bueno, no me alcanzan las palabras para agradecerte, Alberto, que estés aquí conmigo. Y también a Alberto Servat, que me ha dado la oportunidad de hacer esta obra cuando yo nunca había adaptado un clásico, menos versionado un clásico al día de hoy. Él aceptó este proyecto antes de que yo haga el proyecto de La Gaviota y me dio carta libre, como siempre, para hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y esta publicación está preciosa, es maravillosa y quiero agradecer porque en este país es casi una utopía para un dramaturgo o una dramaturga publicar su libro y más aún un libro de esta calidad. Así que quería agradecerle a Alberto y por supuesto a Cristian Dávalos, también a Ana Celia Salazar y a todo el equipo del IBNA. Y en verdad, yo lo que le he propuesto a Alberto es más una conversación sobre las obras de teatro de Chekhov, porque a mí me gustaría que podamos hablar de algunos aspectos de las obras de Chekhov, sobre todo en relación a Chekhov de hoy, ¿no? Es verdad que últimamente, digamos, yo creo que en la última década hay como un renacimiento de Chekhov, no sé si está correcto que lo diga así, pero sí hay una tendencia mundial a recuperar los textos de Chekhov, los textos teatrales de Chekhov. Hay como una necesidad de volver a él, como si ahí hubiera algún tipo de clave que nos ayude a entender la contemporaneidad. Pienso yo que tiene que ver con una sensación de deterioro, de estancamiento, de falta de certezas, ¿no? de ideologías, y en las piezas de Chekhov justamente encontramos estos personajes que están flotando en una situación que ya está a punto de acabar, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Alberto? También porque tú has visto muchos montajes emblemáticos de Chekhov, ¿no? Yo creo que, bueno, buenas noches, muchas gracias también a ti, Alberto, por permitirme estar aquí. ¿Sí? Bueno. Pero creo que lo que está pasando ahora, Chekhov no se ha dejado de hacer, pero ahora lo que está pasando mucho es lo que has hecho tú, ¿no? Hay como versiones, como que se vuelve a ciertas cosas. Yo he pensado dos cosas. Una, que las obras de teatro, algunas obras de teatro, las que acaban siendo clásicos, son como los mitos en las comunidades, que se vuelven a contar porque tienen alguna verdad profunda, pero que cada vez que se vuelven a contar también se les añade algo nuevo, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa con todas estas versiones. Y lo otro, la primera obra que él entregó a un grupo de actores profesionales, obra larga, se llamaba La Gaviota, y era una comedia. Puso comedia, cosa que, por supuesto, fue como muy raro, porque decían, ¿qué cosa tiene de gracioso? Y lamentablemente lo que pasó fue que se ensayó muy poco, en un momento donde no se hablaba de subtexto ni nada, y fue un desastre, tanto así que él nunca más quiso escribir para el teatro. Fue Nemirovich Danchenko, el codirector del Teatro de Arte de Moscú, quien lo convenció. Yo siempre he pensado, ¿por qué escribió comedia?
Y creo que es porque su visión era una visión muy contemporánea. O sea, te podías reír y llorar al mismo tiempo. Los personajes tenían esta cosa maravillosa que tienen todos los personajes de Chekhov, que es una mezcla entre aspectos absolutamente maravillosos y aspectos absolutamente ridículos. Y creo que las dos cosas son importantes. Y creo que eso tiene mucho que ver con ahora. Me preguntaba también por qué la obra que más se está adaptando ahora es Tío Vania. Y decía, ¿por qué Tío Vania? ¿No? Porque Tío Vania es una historia de perdedores. Son todos perdedores de alguna manera, ¿no? Y al mismo tiempo tienen un sentido del humor y una capacidad de verse que es muy interesante. Yo creo que es eso, yo creo que es... Porque no pasa con Ibsen, pasa, pero no tanto, no pasa con Strindberg, pasa con Chekhov, porque creo que ese sentimiento de comedia en el sentido de que no es una tragedia profunda, pero al mismo tiempo tiene cosas trágicas, creo que tiene mucho que ver. Y yo tuve mucha suerte, porque cuando estaba estudiando en el Piccolo de Milán, hicieron una versión del Jardín de los Cerezos, y yo conseguí que la escuela me enviara como observador, la dirigió Giorgio Strehler, y yo nunca había visto un Chekhov así. Era muy gracioso, era muy duro a veces y era absolutamente poético. El jardín era un velo que estaba encima del público, que cada vez que hablaban del jardín se movía y caían hojas. No había paredes, era raro. Entonces era como ver otro Chekhov, ¿no? Porque creo que, con esto cierro, creo que hay una cosa bien interesante, ¿no? Chekhov siempre fue un autor que le gustaba mucho el simbolismo. Chekhov amaba a Metternich muchísimo. Y lamentablemente Stanislavski, que también amaba a Metternich, no supo ver en las obras de Chekhov todo ese aspecto. Entonces se peleaban muchísimo. Habían peleas históricas entre los dos. Además era terrible porque la esposa de Chekhov era la primera actriz de Stanislavski. Yo pienso, la pobre actriz recibía notas dobles todos los días, ¿no? Del autor y del director, que había sido terrible. Y claro, y Meyerhold también estaba ahí. Meyerhold, cuando hicieron La Gaviota en el Teatro de Arte de Moscú, Meyerhold hizo Constantin. Y era como repetir lo que estaba pasando en la vida real, ¿no? Y Meyerhold siempre le decía, así no es, así no es. Y Chekhov, al final, estaba escribiendo una obra que pasaba en el Polo Norte. Eso se sabe, no se sabe cómo era, pero era como, ¿no? Extraño. Entonces, ese realismo excesivo hizo que durante mucho tiempo se pensara en Chekhov como un autor básicamente de un realismo psicológico sin una dimensión de poesía, de locura, el famoso ruido que además tú has recuperado, ¿no? En el Jardín de los Cerezos se escucha un ruido y nadie sabe qué cosa es, ¿no? Y se repite 2 veces. Eso viene de Metterling todo el tiempo, ¿no? Y claro, lo que pasó después fue que el Teatro de Arte de Moscú se quedó, Stanislavski era muy mayor y no era muy consciente, y se convirtió en el teatro de Stalin, en la compañía de Stalin. No de Stalin, pero digamos, era el teatro oficial del stalinismo. Y una de las cosas que planteó el stalinismo fue el realismo socialista. Entonces todo ese aspecto que ya no estaba muy presente desapareció. Entonces nosotros recibimos la imagen de este Chekhov muy denso, ¿no? Muy con personajes positivos y negativos, que en realidad no lo es para nada, ¿no? Y el montaje de Strehler, el que tuvo una enorme fortuna de ser testigo, fue eso. Solo les cuento una historia chiquita para que se den cuenta. En el último acto de Jardín de los Cerezos se olvidan del criado de Fiers, ¿no? Y cuando hicieron la obra, Stanislavski la dirigió, Chekhov le decía 15 minutos. Tiene que durar 15 minutos. Y duraba 45. Y Chekhov le decía 15 minutos. ¿Por qué? Porque si duraba 45 minutos y se olvidaban de Fiers, eran unos desalmados. Y en realidad lo que estaba pasando es que nadie quiere enfrentar lo que está pasando. Me van a perdonar la comparación, pero es como el comienzo de Mi Pobre Angelito 1, ¿no? O sea, es una cosa completamente... Pero porque los personajes no querían enfrentar la realidad. Y me pareció fantástico eso. ¿Por qué? Porque Stanislavski, a pesar de que no era noble, era de la alta burguesía rusa, y para él lo que pasaba en el cuarto acto era una tragedia. Para Chekhov era una comedia, en el sentido más complejo de la palabra, ¿no? Y en la versión de Strehler duraba 15 minutos.
y uno entendía perfectamente por qué se olvidaban de él, ¿no? Entonces, creo que lo que ha pasado después, a partir de los años 60, curiosamente, sobre todo en Europa Oriental, empezó en Polonia, en Checoslovaquia, esta revisión de Chekhov, sacándolo de ese realismo casi fotográfico y volviendo a lo que originalmente era. Eso. Porque también hay otra tendencia que justamente Strehler empezó a desafiar, pero que todavía seguía instalada, que era hacer este Chekhov muy serio, muy solemne, ¿no? Y por lo tanto aburridísimo. Aburridísimo, denso, ¿no? Todos hablaban de esa densidad rusa. Pero otra persona que ayudó mucho fue bueno, todavía vive, es un gran director ruso de cine que se llama Nikita Mikhalkov, que hizo una película que se llama Partitura inconclusa para piano mecánico, que creo que es quizás lo más cercano que yo he visto a lo que puede haber sido lo de Chekhov, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Te estás riendo, carcajadas, y pasa algo terrible y alguien llora, o está alguien llorando y de repente alguien se pone a reír, o pasa algo gracioso. En esa película alguien se trata de suicidar tirándose a un río y el río es así de profundo, entonces eso es Chekhov, ¿no? Se tira, además todo el mundo grita, se tira y se queda parado y uno dice, eso es Chekhov. Porque también Chekhov tiene como una profunda compasión hacia sus personajes, ¿no? Y creo que él se ponía mucho en los zapatos de los personajes, incluso cuando fueran, digamos, el terrateniente o el empleado, digamos, personajes muy lejanos a su realidad. Él le ponía a esos personajes también su propia ridiculez, su propia vulnerabilidad, y eso es lo que hace que sean adorables y detestables a la misma vez, y siempre rozando lo ridículo y lo adorable, ¿no? Que no es tan fácil tampoco hacer hoy, por ejemplo, en un mundo en el que más bien estamos un poco como polarizados, en el sentido de que estamos siempre necesitando ponerle etiquetas de la víctima y el victimario a todos los personajes, sobre todo cuando hablamos de diferencias de clase social, cuando hablamos de discriminación y esos temas que terminan apareciendo necesariamente porque Chekhov ponía siempre personajes, los dueños de la casa y los empleados, siempre conviviendo. Mucho más en convivencia quizás de lo que nosotros convivimos en la sociedad peruana, ¿no? Pero es que ahí pareciera como si los empleados incluso se sientan a la mesa y toman a veces un poco de vodka, claro, ¿no? Y son parte de la familia. Y son parte de la familia y hablan, por ejemplo, en La Gaviota hablan de teatro, han ido al teatro, ¿no? Acá no sé si pasa tanto eso, ¿no? Bueno, pero el teatro en Rusia pues tenía una presencia muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que lo que los hace extraordinarios es que no hay que olvidarse que Chekhov era médico. Yo creo que eso es fundamental para entender a Chekhov. O sea, un médico nos ve como somos en toda nuestra profundidad, complejidad y en los aspectos más ridículos, ¿no? Entonces, creo que él siempre escribía como un médico en ese sentido. Tenía una mirada clínica, pero compasiva al mismo tiempo, ¿no? Y claro, lo que pasaba es que, por ejemplo, en los años 50, en Rusia sobre todo, Gaev y Lyubov eran los malos, ¿no? Y Petya era el futuro, y no es tan así, nunca fue tan así, ¿no? Él siempre se reía con cariño de sus personajes, y creo que eso es lo que lo hace también tan contemporáneo, porque ahora, por más que lo que tú dices es cierto, también uno dice, los parámetros han virtualmente desaparecido. Entonces, ¿cómo calificas esto? Me parece muy interesante saber que una de las últimas versiones es una versión de Tío Vania hecha por un solo actor, que se llama Andrew Scott, ¿no? No lo he visto, pero me parece muy interesante. Tú dices, ¿por qué, no? Y creo que es porque puedes jugar a ser personajes complejos, curiosamente jugando con un solo actor también, ¿no? Pero no sé, me encantaría verla, pero me pareció alucinante que hicieran eso también, ¿no? también hay una versión de Las Tres Hermanas con una sola actriz, que la dirigió esta directora inglesa, el nombre, sí, ahorita me acuerdo yo también. Una sola actriz que interpreta a las tres hermanas. Katy Mitchell. Exactamente, sí. Claro, y volvemos, ¿no? Volvemos. Es que creo que nos identificamos con él por eso, ¿no? Yo vuelvo a la idea de la comedia, ¿no?
la comedia significa, bueno, lo decía Chaplin, lo decían todos los grandes cómicos, que el fondo, lo sabemos además, que el trasfondo de la comedia siempre es la tragedia, ¿no? Que han sido los grandes cómicos, Chaplin, Buster Keaton, etc., tuvieron infancias realmente espantosas, monstruosas, y las convirtieron en algo cómico, ¿no? Entonces creo que él tiene eso. A mí siempre, yo dirigí La Gaviota a los 25 años, en el TUC, en la salita que estaba en Camaná. Me acuerdo con mucho cariño de ese montaje. Creo que era un poco intermedio. Creo que yo todavía estaba quizás muy influenciado por Streller. ¿Y quién era Constantín? Constantín era Gustavo Bueno. Y Trigorin era Lucho Peirano. Y Mónica Domínguez era Nina. Violeta Cáceres era Arcadina. Fue un poco eso, ¿no? Pero ahora que lo veo, digo, hay mucho blanco de color, ¿no? Porque Streller hizo todo un Jardín de los Cerezos totalmente blanco. Entonces yo creo que no sé si me copié, prefiero decir que era un homenaje, pero sí había mucha influencia. Y yo en ese momento todavía me preguntaba por qué era una comedia. Y ahora creo que lo entiendo. Y ayer viendo la obra, lo entendí también. ¿Pero te pareció una comedia? No, pero me pareció que había momentos, no para nada, por supuesto. No, pero yo he tratado. No, pero no. No, me pareció que el libro era perfecto. Y había momentos donde me reía muchísimo y había momentos donde me quedaba profundamente dolido, consternado, ¿no? No, yo creo que está, y eso me gusta mucho, además. Es que yo he sufrido mucho con el tema de la comedia porque tengo metido en la cabeza eso de que Chekhov decía que sus obras eran comedia y creo que sentía pesadillas en la noche apareciéndose Chekhov en mi cuarto diciéndome, pero no te olvides que es una comedia. Pero creo que porque justamente el mandato de que sea una comedia es como una obligación, pero es dificilísimo cuando trasladas esas historias al Perú de hoy, cuando acaban de matar a casi 50 personas en Puno y en Ayacucho hace 2 años, cuando tú, o sea, porque si tú te imaginas un elenco todos blancos, ¿no? En Rusia, es distinto que cuando lo pones acá y ya los empleados, Fierce se convierte en una persona de origen andino, ¿no? Y las diferencias se ven, al menos nosotros, desde nuestra sensibilidad, las vemos con mucho más violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sacarle comedia a algo así? Porque creo que hay que empezar definiendo qué llamamos comedia, ¿no? Porque no es comedia, como digo yo, ja, 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 ja. O sea, no hay, a pesar de que hay momentitos que hay gags, ¿no? Y ese tipo de cosas. Es más ironía. Es más ironía y creo yo que contradicciones. Yo creo que las comedias funcionan mucho con la contradicción, que tú tengas personas como Lyubov y Gaev que son tan disociados de la realidad y hagan cosas que te parecen absolutamente chifladas y al mismo tiempo sientas algo por ellos. Yo creo que lo peor, yo siempre pienso, ¿no? Lo peor es que cuando empiezas a ensayar una obra y hay un letrero, hay una etiqueta, ¿no? Esto es una comedia, eso es horrible. Y cuando eso es tragedia es peor todavía, ¿no? Esto es una tragedia. Yo trato de no pensar en eso, pero creo que lo que me parece sano de la expresión de la comedia de Chekhov es no te lo tomes tan en serio, no es tan profundo. O sea, Arcadina, por ejemplo, siempre la hacen como una grandísima actriz. Es una gran actriz, pero es una gran actriz de provincia también. O sea, no es Sara Bernard, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante. Creo que la comedia está en la capacidad de no tomarse tan en serio los personajes y permitirles a veces hacer cosas disparatadas, ¿no? Creo que es eso. Porque, no sé si tú no has alcanzado. Yo alcancé a ver algunos Chekhovs viejo estilo y eran insoportables, ¿no? Era realmente pesadísimo. Y como era un hecho cultural, tenía que decir, no, Chekhov. Pero te aburría muchísimo. Yo me aburría muchísimo. Me parecía denso, me parecía... Y después de repente ves estas cosas y te das cuenta, ¿no? Entonces hay un cambio. Porque creo que lo interesante es que también la visión que tenemos de Chekhov ha ido cambiando como ha ido cambiando el siglo también, ¿no? Ahora nos atrevemos a reír de ciertas cosas que antes no. Si alguien le hubiera dicho a alguien en los años
50 o 60 que Chekhov era gracioso, te hubiera dicho, estás loco, ¿qué cosa es esa? ¿no? Así que no, creo que es un proceso, ¿no? Pero también ahora, digamos, con la necesidad de ser también políticamente correctos, de la cual no podemos escapar, lo que por un lado está bien, pero por otro lado también es una cárcel. También a mí me parecía un desafío al adaptar esta obra al Perú de hoy. ¿Cómo hago para no, o sea, digamos, porque para no tomarte tan en serio un personaje tienes un poco que reírte de ese personaje? Pero yo cómo me voy a reír de un personaje que está en una situación social de desventaja absoluta en relación a mí. Y yo pensaba, quizás la única manera que tengo de hacerlo es un poco como generalmente escribo en mis obras, que es yo me voy a convertir en ese personaje. Es decir, ¿qué tanto? O sea, Cyndi Lauper soy yo. Sí, claro. Cyndi Lauper es un personaje de la empleada, ¿no? Sí, sí, claro. Dunyasha. Sí, Dunyasha. Fierce, en mi obra Fidel, soy yo, ¿no? Entonces, claro. en la medida en que yo me pongo en sus zapatos, trato de sentir el mundo desde mi corta posibilidad de mi sensibilidad, no sé cómo decirlo, tratar de entender el mundo desde ahí, con humildad obviamente, porque sé que no puedo hacerlo, tengo otras circunstancias, pero desde ese respeto y ese afecto quizás puedo lograr, luego de estar ahí, reírme de mí misma siendo Fidel. Absolutamente. No sé si lo logro, pero... Eso es. Yo creo que tiene que ver con, y es una vieja diferencia, pero es que yo no creo que tú te ríes de los personajes, tú te ríes con los personajes, que es muy distinto, ¿no? O te ríes de ti a través de los personajes. A través de los personajes, y creo que no es una risa estentoria, ¿no? No es sarcástica, no es malvada. No, no creo. Es una risa de comprensión, casi de solidaridad, ¿no? Creo que es eso. Y él tiene esa capacidad que me parece maravillosa, que es que los personajes tienen esa complejidad, ¿no? Y vuelvo a pensar, es que es un médico también. Entonces te ve en tu miseria y en tu grandeza, ¿no? Las dos cosas. Y él era un hombre muy generoso, además, ¿no? Muy entregado, pero tenía esa idea. Y claro, tenía unas peleas con Stanislavski, ahora se pone a escribir libros, ¿no? Se peleaban a muerte por una serie de cosas, porque Chekhov iba a los ensayos y decía niet. Le pasaba una escena y decía niet. Y Stanislavski se desesperaba y le decía, ¿por qué niet? Y Chekhov le decía, está en el texto. Cuando hicieron La Gaviota, Stanislavski hizo Trigorin como un galán, porque él tenía esa cosa. Y Chekhov le decía niet. Y entonces cuando Stanislavski se desesperaba, decía, lee el texto. Y después se dio cuenta, en el segundo acto, se dice que Trigorin está vestido con unos pantalones a cuadros blancos y negros, grandes, que en esa época era una señal evidente de mal gusto. Y eso cambió completamente su visión. Y además, él, que es un hombre rico, se hace sus propias cañas de pescar. Entonces, es que eso es lo que creo que a lo que se refiere por comedia. Esa cosa de poder encontrar el lado, digamos, no sé, serio o no, pero digamos, importante de las personas, y por otro lado, su lado absolutamente humano, ¿no? Pero no, yo me imagino como desde el sentido eso de la comedia es terrible, ¿no? O, yo me acuerdo cuando hacíamos Brecht, era como tenías encima todo el Berliner Ensemble, y claro, no te atrevías a hacer cambios y cosas. Cuando después Brecht hubiera hecho como Chekhov, hubiera dicho cambia. Estoy absolutamente seguro, ¿no? Entonces creo que también la tradición a veces puede ser también un problema. Y creo que ante eso lo mejor es lo que has dicho tú, es reaccionar desde tu punto de vista, desde tu momento, y encontrar en estos personajes esa complejidad maravillosa, ¿no? Porque lo somos todos, ¿no? Todos tenemos momentos de, no sé si grandeza, pero de algo importante, y todos hacemos el ridículo también. Entonces creo que eso es lo bonito de los personajes, ¿no? Sí. No sé qué te parece a ti que has visto la obra, pero también creo que es importante cuando versionamos una obra, como por ejemplo la de Chekhov, que además han hecho 1000 veces y todo el mundo las conoce más o menos, ¿para qué la haces? O sea, ¿no? Porque no solamente es el ejercicio ególatra de, ay, yo soy capaz de versionar una obra de Chekhov, ¿no? Es
¿cuál es la urgencia que tengo hoy en este momento de versionar esta obra, ¿no? Y no sé si coincides conmigo, pero yo tengo la sensación también de que hoy en día, en el mundo en general, estamos tan necesitados de ponerle esas etiquetas de víctima y victimario a todos, ¿no? Y acá, por ejemplo, DBA, caviar, ¿no? Y es como, voy por la calle diciendo, este Sí, pertenece claro. aquí, este pertenece aquí. Y Y en el cualquier rompe con eso, discusión, sí. uno ya cataloga para poder ponerse en la situación contraria y, ¿no?, reaccionar. Y Chekhov es justo en la posición radicalmente opuesta, ¿no? Lo que hace en sus obras es, desaparece eso, o más bien se ríe un poco de eso, pero a la vez te invita a escuchar a el enemigo, ¿no? A aquel a quien en la calle tú catalogarías como tu enemigo, como esa persona descartada, ¿no? O que tú descartas, ¿no? Y te das cuenta de que en verdad de repente está más cerca de ti de lo que tú creías, que al final yo creo que es la función del teatro, ¿no? Acercarte a aquella persona que tú cancelas en la vida real, ¿no? Y creo que hoy más que nunca el teatro tiene que tener ese rol, porque estamos gravemente separados y divididos, y no nos estamos escuchando como los personajes del Jardín de los Cerezos, ¿no? Y creo que por ahí también es la necesidad en el mundo de montar a Chekhov una y otra vez desde diferentes perspectivas. No, de acuerdo. Bueno, hay dos cosas. Una es recordar que ya sé que la democracia ateniense era todo menos perfecta, pero la razón por la cual la tragedia nació en Atenas y no en Esparta es porque la democracia, con todas las limitaciones que se le conocen, te permitía hablar. Entonces, lo genial de las tragedias es que todos pueden hablar y todos hablan. Yo por eso me molesto siempre que veo que a Creonte lo ponen como una especie de monstruo. Y digo, no, él tiene una visión y Sófocles le deja hablar. Y eso me parece bien importante, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa maravillosa del teatro. Y lo otro es que Shakespeare no escribió una sola obra original. Ninguna. Solo La Tempestad, aparentemente, algunas cosas. Y nadie se molestaba. Y a nadie le parecía raro. Entonces la idea de tomar otras historias y volverlas a contar a mí me parece perfectamente válida. Creo que nació en ti la necesidad de volverla a contar para hablar un poco de cosas tuyas. Y por eso digo que son como los mitos, los vuelves a... ¿no? Porque además, no sé si saben, pero la historia de Medea no la inventó Eurípides, la historia de Edipo Rey no la inventó Sófocles. Ya todo el mundo sabía, o sea, la gente iba al teatro y sabía qué cosa iba a ver. Y habían concursos y les daban premios. Y dice, ¿pero qué premios les van a dar si ya todo el mundo sabe la historia de Medea? ¿Cómo contabas la historia? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, mira, viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que creo que en un momento le dimos tanto peso a la originalidad que eso se olvidó, ¿no? Shakespeare lo hacía, o sea, ¿por qué no puedes hacerlo tú? O sea, ¿por qué no puedes? Porque sientes el deseo. Él quiso contar la historia de Romeo y Julieta que no inventó, la historia de Otelo que no inventó, la historia del Rey Lear que no inventó, porque sentía que a través de eso podía hablar de cosas que le importaban, ¿no? Y tomaba prestado perfectamente lo que pasaba. Y también es por épocas, ¿no? Hay épocas en que hay más confusión, digamos, ideológica en el mundo, cuando hay, por ejemplo, ahora que estamos a puertas de guerras y de conflictos de todo tipo, es cuando la humanidad de pronto vuelve, es como volver al mapa, ¿no? Claro. Original, físico, de papel, ¿no? Por dónde era, ¿no? Y es deslumbrante volver a ver que, por ejemplo, Chekhov le preocupaban cosas parecidas a nosotros o sus personajes terminaban comportándose de manera parecida a la nuestra, ¿no? Sí, por ejemplo, todo el negacionismo del Jardín de los Cerezos es impresionante, ¿no? En este momento del mundo estamos viviendo la epidemia del negacionismo, ¿no? De las fake news, ¿no? Cada uno quiere creer lo que le acomoda, ¿no? Y en el Jardín de los Cerezos eso es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, reescribe la historia como... No, la historia del jardín la cuentan todos los personajes y cada uno la cuenta de una manera completamente distinta. Y es el mismo jardín, ¿no? Meryl Streep en su discurso cuando le dieron el premio Princesa de Asturias decía que una de las cosas que uno podía aprender del teatro, más ahora que nunca, era la capacidad de ser el otro. Ella decía que siempre la criticaban porque hacía personajes muy distintos a ella.
y ella decía que era justamente lo interesante del teatro, ponerte en los zapatos de alguien que no eres tú, para comprender a esa persona. Y ella decía que eso debería pasar no solamente en el teatro, ¿no? Y creo que no está pasando, pues para nada. Estamos viviendo, como tú dices, una época además de letreros y de etiquetas y de visiones completamente férreas, ¿no? Y justamente, bueno, todo lo que está pasando con los inmigrantes también en Estados Unidos, y esta idea, ¿no? El otro, y de repente te das cuenta que sin el otro tu sociedad no existe, ¿no? Creo que eso también es importante. Sí, y cuando yo leí El Jardín de los Cerezos para hacer esta versión, me llamó mucho la atención algo que antes no me había llamado la atención, que es este personaje de Trofimov, que es el revolucionario, que trae estas ideas de cambio, que es como un precursor de la Revolución Rusa, digamos. Traía de alguna manera la esperanza a esta familia y convence a la hija menor, Anya. Bueno, Anya es una adolescente en la obra de Chekhov, no tiene como mucha capacidad para generar ideas propias, pero la convence y un poco como que se la lleva a la revolución, ¿no? A mí me parecía interesante eso como la posibilidad de la conversación, ¿no? Del encuentro, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, a Anya la convertí en Alma, pero una chica un poquito mayor que tenga capacidad para también ofrecer su propia mirada a las cosas y también de alguna manera generar algún tipo de modificación en Antonio, en Trofimov, ¿no? Si el teatro, porque yo también decía, claro, una cosa es hacer teatro denunciando la situación, mira qué mal estamos, no nos escuchamos, estamos todos compartimentados, encerrados en nuestro propio discurso, sin ninguna capacidad para escuchar a los otros, nos podemos quedar ahí, ¿no? Pero yo sentía la necesidad de que en la obra hubiera algún punto de encuentro, alguien que escuche al otro y que quizás se mueva un poco de su lugar, ¿no? Simbólicamente también con el final, ¿no? Con Alma disfrazada de cóndor, en la última escena como una posibilidad, al menos simbólica, de no abandonar a Fierce, ¿no? No abandonar a esa población. Eso también me pareció muy chejoviano, curiosamente, ¿no? Porque viene del otro lado, Chekhov, de este lado simbolista. Lo que pasaba además es que las historias son, en el teatro simbolista los sonidos tenían un valor muy complejo, sugerían cosas, ¿no? El famoso sonido que nadie sabe quién es. Y Stanislavski, no tengo nada contra él, además es uno de mis grandes maestros, pero tenía pues una visión, entonces ponía un montón de sonidos. Entonces ahí donde Chekhov decía se escucha lejos una campana, él ponía una campana, unos perros que ladraban, los patos y Chekhov un día dijo, voy a escribir una obra que empiece con alguien que dice, qué silencio tan grande, no se escucha absolutamente nada. Entonces, claro, era eso también, ¿no? Esa visión poética del asunto. Y yo creo que además es bien interesante porque Chekhov siempre decía que en Rusia no iba a haber revolución, lo dijo muchas veces. Y estaba convencido de que no iba a haber revolución. Y sin embargo tiene muchos personajes que creen que la humanidad va a ser mejor en el futuro. Eso sí lo creía, pero porque también la manera como él presenta a Petya, ¿no? Este personaje, también es como con un sentido del humor, no se cae, todas estas cosas que tiene. No para que te rías de él, pero es un personaje también imperfecto, ¿no? Y eso también me gustó en la versión, o sea, son todos así, ¿no? Tienen eso, entonces, claro, durante mucho tiempo el personaje de él y el personaje de Anya menos, ¿no? Pero él se volvió como el símbolo del futuro y se convirtió en una especie de póster, ¿no? Y creo que lo lindo de la obra es que tiene eso, pero no. Un Che Guevara, ¿no? O la imagen que se tenía, ¿no? Un poco entonces creo que lo bonito de ese personaje, porque hasta en personajes como Lopakin, ¿no? Que supuestamente era la negación de la poesía, de la vida, él también encuentra cosas buenas, ¿no? Lopakin es Dalila en esta versión, que es interpretado por Carola Rodríguez. Me gustó mucho eso también, me pareció muy interesante que fuera una mujer además. Sí, es que es eso, ¿no? Volvemos al hecho de que todos los personajes tienen esa complejidad, ¿no? Esas contradicciones. Entonces creo que cuando alguien hace Chekhov y se deja
tiene encima la pesadilla de que tiene que ser cómico. No tiene que ser cómico, porque además en una época se puso de moda que los personajes hicieran un montón de cosas absurdas, se resbalaban, se caían, habían tortazos, etc. Tampoco es eso. Claro, con la obsesión de que la gente se Claro, ría de cualquier cosa. es gracioso, entonces se tienen que resbalar, se les cae un tortazo en la cabeza, ¿no? No, creo que tiene que ver con esa idea de la complejidad, ¿no? Bueno, Aristófanes decía que la tragedia muestra a los seres humanos mejores de lo que son y la comedia tales como son, y creo que eso es. Sí, no sé si ya tenemos que pasar a las preguntas del público en un ratito, pero quería comentar justamente sobre, antes de las preguntas del público, que comentar sobre Lopagin, que es este personaje, el emprendedor, o no, el nuevo emprendedor que viene con esta propuesta y al final termina comprando la hacienda y todo el Jardín de los Cerezos, y sufre un momento de euforia al darse cuenta de que está de alguna manera reivindicando digamos, el sufrimiento de sus antepasados, ¿no? Y casi como se burla, le restriega a toda la familia su felicidad, ¿no? De una manera muy poco sensible, ¿no? Sí, claro. Y a mí me parecía difícil también representar esa escena y no, digamos, estereotipar a ese personaje como, ¿no? Como, obviamente como la enemiga, claro, o la mala. La mala, ¿no? Cuando a la vez también es súper valiente, es una heroína también, ¿no? Por eso también la convertí en mujer, para darle también una cosa un poquito más heroica, ¿no? Más admirable, ¿no? Porque se ha tenido que enfrentar no solamente a la sociedad peruana injusta, sino a la vez al machismo, ¿no? Pero a la vez es antipática y ligeramente malvada en ese momento, ¿no? Es un poco odiosa, ¿no? Sí, no, es que creo que Lopagin y Dalila no se lo esperaban. Claro. Creo que eso es lo maravilloso. Ella no puede creer que eso ha sucedido. Entonces eso abre, también pasa en la obra original, esta sensación de repente de euforia ante algo que jamás imaginó que iba a pasar, ¿no? Una transgresión social. Una transgresión social, un cambio total. Y a mí me gustó mucho el baile. Me pareció interesante eso. Yo lo extrañaba cuando terminó la escena de la fiesta. Dije, pero no baila. Y de repente vi esa escena y dije, sí, probablemente. En la obra original, Lopagin tiene un baile, ¿no? Tiene una especie de baile, o de repente yo, en la versión de Streller tenía un baile. No era claro, no era una cosa con música, pero bailaba, tiraba la silla. Me acuerdo que él hacía una cosa, porque Streller trabaja mucho con Brecht, entonces una de las cosas brechtianas que tenía Streller es el gestus, que es hacer algo físico que te hace ver un mundo social. Entonces lo maravilloso de ese montaje era que Lopagin pasaba por entre las sillas, porque habían varias sillas, y las iba botando. Entonces te daba la sensación de que era el jardín y que lo estaba cortando, ¿no? Y después bailaba, era bien interesante. Y en el montaje de Streller, al final, no se oían que cortaban los árboles, sino un sonido de una fábrica que iba subiendo. Era muy impresionante. Y yo me acordé mucho con los sonidos que usaste tú también, ¿no? Que era como un avión, ¿no? En verdad es una sierra, motosierra. Ah, claro, genial. Porque debería haber sido un hacha, pero ya no Sí, se usan no, hachas pues para... claro, es una motosierra, pero suena como un avión, ¿no? Sí. No sé si avión, pero suena, a mí me sonó tecnológico, así que... Ah, bueno, ¿no? Claro. Pues, Perfecto. podemos encontrarle el símbolo. Está muy bien, está muy bien. Eso de los sonidos es bien importante, ¿no? Porque claro, en la obra también, en este segundo acto, como lo has hecho tú, se escucha un sonido y nadie sabe qué cosa es, y cada uno lo interpreta, ¿no? Y se vuelve a escuchar al final, según el texto. Ese es Chekhov simbolista, pues, ¿no? Es alguien que tiene esta... Bueno, además toda esta desconfianza, creo que Chekhov es el primer autor que empieza a plantear de una manera tan radical la desconfianza en el lenguaje. Porque ahora estoy haciendo en el taller estoy haciendo Casa de Muñecas de Ibsen, y todo es como muy claro, muy preciso, ¿no? En Chekhov muchas veces los personajes no dicen lo que sienten, nunca explican las cosas. Las pausas no son esas pausas, terriblemente pesadas de un realismo, sino es básicamente el momento donde las personas sienten que el lenguaje ya no sirve. Y creo que él fue el primero
que abrió después el camino que recorría gente como Beckett o como Pinter, ¿no? Los personajes a veces, la maravillosa escena de la declaración de que acá no estaba, porque lo cambiaste y está muy bien, porque era distinto, ¿no? El momento donde dejan solos a Lopakhin y a Varia, para que Lopakhin le piden matrimonio y empiezan a hablar del champán y de cuántos kilómetros hay de distancia, que es una escena brillante, ¿no? También por eso. Entonces Chekhov también tiene eso. Chekhov es la primera persona. Lo que hizo Chekhov fue tomar el realismo y ponerle al mismo tiempo el simbolismo. Entonces son personajes muy reales, con nombres, con apellidos, etcétera, pero tienen estas cosas del simbolismo de que no saben qué están diciendo, o hacen silencios, o escuchan ruidos raros. Creo que esas dos cosas. Por eso creo que es tan importante. Y permite que esos símbolos, digamos, capturen una serie de cosas según la época donde lo pongas, de lo que tú quieras, ¿no? Absolutamente. Y eso es lo que lo hace tan universal y tan vigente, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, un comentario, algo que quieran preguntarle a Alberto, y a Mariana, a quien quieran, pueden comentar, pueden preguntar. Y mientras alguien se anima, yo puedo hacer una pregunta más a Alberto, porque tú también has interpretado una especie de Vania, ¿no? O sea, tú no hiciste Vania. No, es una cosa muy bonita que no vio nadie. A veces pasa, bueno, tú la viste. Yo la vio poca gente. Que es una comedia de un dramaturgo norteamericano que se llama Christopher Durán, y la obra se llamaba Vania, Sonia, Masha y Spike. Spike es el novio es una mezcla de las tres hermanas con el Jardín de los Cerezos, con todo. Y el novio de Spike, que no es un nombre ruso, viene porque es el novio de la actriz y es un stripper. Entonces, pero tú sabes que yo siempre sentí que era una obra profundamente chejoviana, que tenía un respeto porque jugaba con esas dos cosas. Eran personajes. A mí me encantó hacer ese personaje y me gustó mucho la obra porque sentía que tenía ese lado, quizás en algunas cosas un poco excesivo, porque Durán era un poquito así, pero que respetaba profundamente la esencia de Chekhov. A mí me encantó. Fue lindo, sí, fue lindo hacerlo. ¿Y hay algún personaje de Chekhov que a ti te hubiera gustado hacer o que te gustaría interpretar ahora? Jorge Guerra hizo un montaje hace poco y yo estuve en la primera versión que tuvimos que dejar porque empezó la pandemia. Y cuando me llamó y me dijo, vamos a hacer el Jardín de los Cerezos, yo dije, yo siempre he querido hacer Gaev. Y me dijo, no, vas a hacer Fierce. Y fue como Fidel. una mezcla de cosas, ¿no? O sea, decir, ya no sirvo, ya estoy muy mayor para Gaev. Pero me encanta, los personajes son maravillosos. Me hubiera gustado hacer los dos, cualquiera de los dos. Podía ser Gaev perfectamente. Sí, perfectamente, claro. Pero eso fue tan curioso, ¿no? Como que de repente tú dices, ese personaje lo he querido hacer siempre, y te dicen, no, vas a hacer el otro personaje, que es lindo también, ¿no? Pero era como una diferencia grande, ¿no? Fue como una especie de baño de realidad. Creo. Hay una versión de Las Tres Hermanas de José Sánchez Sinisterra que son las tres mujeres ancianas, sí, ¿no? Sí, o por lo menos tienen 70 años, ¿no? Y solamente son ellas tres, con el pelo blanco, se han puesto blanco especial para la obra, ¿no? Sí, lo vi. Muy lindo. Bueno, ¿Lo viste? no, pero vi fotos. Luca Ronconi, que es un director italiano, hizo una versión bellísima que empezaba con las tres muy mayores y se mantenían mayores toda la obra. Los otros personajes no. Ay, lindo. O sea, ellas tres sí eran mujeres de 50, casi 60, y eran así toda la obra, ¿no? Y los otros personajes, ¿no? Los personajes tenían 30, 40. No la vi, pero me pareció interesante también. ¿Y si tuvieras que dirigir una obra, te gustaría dirigir una obra de Chekhov ahora o no? Hay una obra, que es la primera obra que escribió, que se llama Platónov. Y es una obra imperfecta, si la haces dura 4 horas y media, pero ahí hay algo que me interesa. Quizás las otras ya las he visto, mucho. Ya se han hecho y no, creo que me gustaría hacer Platónov. Y me hubiera encantado saber cómo era la obra que él iba a escribir que pasaba en el Polo Norte, ¿no? Hubiera sido interesantísimo. No sé a qué se refería con eso, si eran rusos en el Polo Norte, cosa que no era muy probable, o qué cosa quería hacer. Qué pena. Qué pena. Bueno, su muerte fue una cosa. Hay un cuento maravilloso, ¿no? De Raymond Carver
sobre la muerte de Chekhov. Se llama Tres rosas amarillas. Es un cuento que les recomiendo. Él nunca escribía sobre algo que no fuera Estados Unidos contemporáneo, pero es un cuento precioso que habla de eso, ¿no? Ese cuento se podría adaptar al teatro. Sí, claro. Sí, claro. No, en inglés no se llama Tres rosas amarillas, se llama otra cosa. Ya, yo lo adapto y tú lo diriges. Ya, buenísimo. Bueno, la obra que hicimos juntos tenía también un homenaje a Chekhov, ¿no? Porque... Y aparecía Chekhov con Olga Nipper. Exacto. En un momento del estreno venían ellos dos. Sí. No, y además todo Mariana me preguntó cuál era mi cuento favorito y yo le dije La sala número 6 de Chekhov, que es un cuento además precioso, complejo además. Claro, habla de temas que después se han tratado, ¿no? Temas, qué cosa es la locura, qué cosas son las instituciones psiquiátricas, etc. Y se adelantó a eso, ¿no? Tenía una visión increíble, o sea, realmente una perspectiva, y murió a los 44, ¿no? Entonces, es una pena. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Están bien tímidos. Hemos dicho muchas cosas ya. Sí. Es verdad que hay varios cuentos de Chekhov que se podrían adaptar también. Me imagino que se han adaptado también muchos, o sea, Sí. ¿Hay algún cuento que a ti te La gustaría? ama del perrito es maravilloso. ¿Tú crees que se podría adaptar? La hicimos. ¿Sí? En el 2010 hicimos una obra en la Alianza Francesa, que tampoco vio mucha gente, que se llamaba Este extraño animal, que eran versiones de los cuentos de Chekhov. ¿Yo por qué no la vi eso? Pasó un poco desapercibida, la realidad. Y había una escena que era La dama del perrito, que le hacíamos Yvonne Freycinet y yo. Y era muy lindo, muy lindo. Se ha hecho mucho, ¿no? Está también Ojos negros de Mikhalkov con Mastroianni, que es otra cosa preciosa. Mikhalkov para mí fue también como una revelación, ¿no? Esa escena tremenda de este hombre que se tira al río para matarse y se queda parado porque el piso, ¿no? Porque no hay fondo. Yo dije, eso es Chekhov. Cuando yo vi esa película, mientras hacía esta adaptación, a mí la sensación que nos dio cuando lo vimos, a mí la sensación que me dio es que eran unos niños todos. Sí, claro. Como no habían pasado la etapa de la infancia. Sí. Y ahí es cuando se me ocurrió el título Niños caen de los árboles, Sí, claro. porque al final creo que todos los personajes de Chekhov son un poco infantiles, eso, ¿no? sí. O se refugian mucho siempre esta idea de la nostalgia, ¿no? De sentir que en algún momento hubo algo mejor y siempre se remiten al pasado, ¿no? Esa obsesión que tienen los personajes de Chekhov por el pasado, ¿no? La celebración del cumpleaños de Irina en Tres Hermanas hablan con el papá, y, ¿no? Hay como una incapacidad que debe haber sido muy duro también ese momento, ¿no? ¿Cómo se habrán sentido, ¿no? Porque Chekhov habrá podido decir que no iba a haber revolución, pero pasaban cosas tremendas. Entonces, evidentemente, esos personajes se refugian en el pasado y se inventan un poco un pasado también, que no es tan real, ¿no? Eso de que la primera habitación, el primer acto, sucede en la habitación de los niños, ¿no? No es por nada, ¿no? Porque ahí, en la versión de Streller, llevan al extremo de jugar con las teteritas y ¿no? Porque claro, me voy a refugiar en algo que quizás nunca fue así tampoco, pero que me ayuda a sobrevivir, ¿no? Y eso también es bien humano, ¿no? Sí, claro. Te creas una mentira para refugiarte en esa, ¿no? O la corriges un poquito, ¿no? La reescribes un poquito, ¿no? ¿Y cómo lograr transmitir la esperanza que tenía Chekhov en la humanidad hoy en día? Es una muy buena pregunta. Yo creo yo pienso mucho en Beckett, ¿no? Porque Beckett durante mucho tiempo se pensaba que Beckett era como el agujero negro de todos los agujeros negros, ¿no? O sea, todo era terrible. Y a mí me pasó que él dirigió una versión de Esperando a Godot con un grupo alemán y la llevó a Londres cuando yo estudiaba allá y vi los primeros 15 minutos porque estaba enfermo y tosía. Entonces se pueden imaginar a alguien que tosa en una obra de Beckett, imposible, pues por los silencios. Me fui. Pero lo que me pareció maravilloso es que era divertido, estaba lleno de vida, era una cosa... Y después eso me hizo volver a Beckett y hicimos con Norma Martínez, hicimos 10 Felices, que es una obra de una mujer que se está hundiendo y que siempre era visto como
lo peor, y dijimos, no, lo increíble es que esta mujer sigue. Y era además cuando empezó, estábamos en plena pandemia, entonces la obra tuvimos... Yo creo que eso, la idea de seguir, ¿no? Beckett decía, la frase es muy complicada, pero decía algo así como, tengo que seguir, hay que seguir, voy a seguir, ¿no? Y sin saber qué viene. Pero esa capacidad del ser humano de seguir, a mí me parece... Y sin embargo, Chekhov, que se la pasaba, sus personajes muchas veces hablaban de una humanidad mejor, ¿no? En el futuro el ser humano hará cosas increíbles, ¿no? Y sin embargo la gaviota termina con el suicidio de Constantin, sí. Y el jardín de los cerezos termina con el abandono de Fierce, ¿no? El tío Vania por lo menos termina con Vania y Sonia diciendo la alegría, trabajaremos, y el trabajo los dignifica, ¿no? Sí, pero es que creo que son las dos cosas, ¿no? Porque, por supuesto, son finales duros, pero también tienes otros personajes como Petia y Anya, ¿no? Que siguen, ¿no? O Astrov con su amor por los bosques. Es que creo que es esa cosa que él tiene, doble, ¿no? Y que somos un poco todos también. Porque si no, yo creo que a mí personalmente ver cosas que me dicen que el ser humano es un horror, no me terminan de gustar. Tampoco me gustan los finales edulcorados, ni mucho menos, pero me gusta sentir que hay algún tipo de esperanza, y creo que la esperanza tiene que ver con la capacidad de seguir, ¿no? William Faulkner en su discurso cuando aceptó el Nobel, lo digo porque es una frase que dice, el hombre, el ser humano, no solamente va a sobrevivir, sino que va a perdurar. Y eso a mí me parece importantísimo. Y creo que el arte es una manera de hacerlo. Creo. Creo que podemos terminar ahí. Si no tienen ninguna... ¿Tú tienes una pregunta? Sí, son dos preguntas, ¿no? Una es, me estoy recordando el montaje que hicieron ustedes, en que justamente hay un tributo al pabellón 6, ¿no? En donde la locura y la cordura... Y hay un elemento muy fuerte que tú has cargado, Mariana, sobre el estado psíquico, claro, ¿no? Que es una carga, no sé si es chejoviana o viene de los cuentos. Primero es por ahí la pregunta, la cuestión razón, locura. Y lo otro es, ustedes dos que han dirigido Chekhov, ¿no? ¿Qué características debe tener un actor que tiene que hacer de Chekhov? Porque pensando justamente en la locura y la cordura, lo que hace Karen Hispano es una cosa muy radical, extrema y pero perfectamente válida. Totalmente, por eso pregunto, ¿no? Y está hablando del reggaetón que baila Dalila, o esta escena, por ejemplo, del baile, por ejemplo, que como muestra una alteración psíquica clara en el personaje que interpreta Karen, ¿no? Entonces, ¿y cuánto de eso ha derivado justamente en Beckett, ¿no? Porque estoy pensando claro, que por lo que están diciendo siempre derivas en Beckett, Alberto, y bueno, sí, hay que decir que cuando hicieron un Godot que dirigió Saba, que hasta ahora lo recuerdo con enorme porque emoción. justamente no hicimos eso. Era... Yo me acuerdo que yo le dije a Edgar, yo no quiero hacer una obra donde estos personajes esperan a alguien que no va a venir, ¿para qué? Y me dijo, no, pero ellos sí creen que va a venir. Y esa esperanza y está eso fue, en el montaje, ¿no? En el montaje ellos están eso creando cambió todo, el paraíso mientras claro. lo esperan, ¿no? Yo pensé mucho en esos momentos, estas visiones del personaje de Karen, y me parecían, claro, Chekhov se murió en 1904. ¿Qué hubiera pasado si vivía 30 años más? Es la misma pregunta que uno se hace por mucha gente como García Lorca también, ¿no? Yo estoy seguro que ya con que él dijera que su próxima obra sucedía en el Polo Norte, me parece que algo está pasando ahí, ¿no? Entonces me pareció absolutamente lícito. Ahora, creo que él se permitía esta visión de la locura en los cuentos, porque representarla en el escenario era como muy difícil, ¿no? No era algo que se pensara realmente, porque la sala número 6 es muy teatral, ¿no? Y sin embargo, creo que todavía ahí había un temor. El que rompió eso, por supuesto, sin ningún problema fue Strindberg.
¿no? Strindberg rompió completamente eso, escribió obras que se acercaban al expresionismo, al surrealismo, pero vivió un poco más tiempo que Chekhov, ¿no? Entonces, claro, siempre te queda la pregunta de qué cosa hubiera pasado con Chekhov después, ¿no? No sé. Pero hay algunas señas en el texto que delatan la locura de Lyuba, ¿no? Sí. Cuando ella llega, mira su jardín y dice, ahí está mi mamá. Claro. La ve, Sí, sí, ¿no? sí. Y su hermano se acerca y se asustado como, ¿estás bien, Lyuba, no? Y ella dice, ay, ¿no la viste? Ahí estaba para... Sí, ay, claro. no, era un árbol. Sí, sí, Y yo sí, me sí, preguntaba, sí, sí. lo del árbol lo dice para no quedar mal porque ella realmente vio a su Sí, mamá, claro. ¿no? Entonces yo dije, bueno, ahí ella está teniendo visiones que los demás no tienen, Claro. ¿no? Es que, claro, Chekhov, Strindberg escribió en 1901 una obra que se llama Un sueño, que es un sueño, ¿no? Chekhov no sé si la conocía, no sé qué hubiera pensado, pero ya habían otros autores. Wedekind escribió Despertar de Primavera en 1896, el mismo año que La Gaviota. Y Alfred Jarry escribió Rey en 1891. O sea, la cosa se estaba empezando a mover de alguna manera, ¿no? Entonces, quién sabe, yo creo que sí hubiera apostado por eso, por la representación de la locura. Yo no lo sentí en ningún momento como algo extraño, por ejemplo, me pareció absoluta. Y que además ella tuviera esas visiones, me parecía perfectamente lícito, ¿no? Y porque además ha perdido un hijo, ¿no? No, claro, es toda la Entonces historia. eso ya la pone en una situación de desesperación o de, ¿no? Y necesita perder contacto Claro. también un poco con la realidad porque la realidad ya es demasiado Exacto. para ella, ¿no? Sí. Y me parecía importante también en estas épocas en las que la salud mental también está tan presente, digamos, en la conversación de todos, ¿no? Todos estamos un poco locos y la pandemia ya nos terminó de enloquecer, ¿no? Y creo que es un tema ahora, Sí, claro. que no era tanto un tema antes, ¿no? Entonces sí me parecía importante que hubiera un personaje que estuviera todo el tiempo en el abismo, ¿no? Claro. No, yo creo que además, en todas las obras, ¿no? Yo siempre pienso en el personaje Olga, de las tres hermanas, que es el único personaje del cual tú nunca sabes absolutamente nada. Nada. Termina la obra y sabes que Masha es esto, pero ella nunca sabe. Y además es un personaje que al comienzo de la obra es el cumpleaños de su hermana y está corrigiendo cuadernos. Entonces tú dices, tiene tantas tareas que corregir o no quiere enfrentar el mundo. Entonces esos personajes tienen esas... Y creo que todos los personajes de Chekhov tienen eso. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con Chekhov durante la Revolución también, ¿no? Es una pregunta que queda ahí, ¿no? Porque después todo fue absolutamente trágico, ¿no? Todo lo que pasó con la gente de teatro. Entonces, su esperanza hubiera ¿quién quedado... sabe qué hubiera pasado? Stanislavski lamentablemente ya estaba un poco chocho, entonces no se dio cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero me pregunto qué hubiera pasado con Chekhov, ¿no? Pero sí, a mí me parece que eso es perfectamente válido. Creo que si no lo representaban era porque todavía no sabían cómo, ¿no? Porque yo pensé mucho en O'Neill. Eugene O'Neill escribió una obra que además aparece citada en una película maravillosa que se llama Nos habíamos amado tanto, que se llama Extraño Interludio, que es una obra increíble, dura como 7 horas, pero bueno, cada vez que los personajes dicen lo que sienten, todo se detiene. Los otros personajes se quedan quietos y los personajes hablan y hablan y hablan. Y me acordé mucho de eso también. Sentí que, y esa es una obra del veintitantos, ¿eh? O sea que ahí estaba, ¿no? Siempre es la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con...? Sé que no tiene sentido, pero siempre me pregunto qué hubiera pasado con García Lorca, ¿no? Con lo que vino después. Hubiera vivido hasta la movida, hubiera llegado a la época de la movida. Entonces hubiera sido muy interesante saber qué hubiera pasado con García Lorca. O Brecht también, ¿no? Brecht, cuando murió, estaba teniendo muy serios problemas con el gobierno de América, perdón, de Alemania, siempre mezclo, oriental, ¿no? Entonces, ya lo habían empezado a acusar de formalismo. Y en ese mundo, formalismo significaba vas a terminar mal, ¿no? Entonces, a nosotros que Brecht nos parece un dramaturgo tan revolucionario, etcétera, ya estaba empezando a tener problemas con la burocracia de Alemania Oriental.
Entonces siempre hay, no vas a decir nunca hay gente que se murió a tiempo, porque eso no se puede decir, pero evidentemente te quedan como muchas preguntas, ¿no? Pero creo que son preguntas maravillosas justamente para retomar cuando uno decide volver a montar esas obras, Claro. porque, y eso que tú dices, ¿cómo se hacía, cómo se hace una obra de Chekhov? Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando hacemos, ¿cómo diablos se hace esta obra, no? Y no hay ninguna pista, ni siquiera lo de que tiene que ser comedia o que no tiene que ser... Es que creo que no hay que hacerle caso a esas cosas tampoco. Yo Hay que creo que volver la a manera, hacerlo, de sí, yo cero. creo que la manera más sana es difícil, ¿no? Es asumir, mejor dicho, no asumir, y pensar que nunca se ha hecho, que es una obra nueva, y sobre todo que no corresponde a ninguna escuela. Porque Martin Esslin, que fue este gran crítico que escribió El Teatro del Absurdo, el libro, decidió que Ionesco, Beckett, Genet y Adamov eran todos iguales, y son totalmente distintos. Entonces, claro, cuando tú haces Esperando a Godot, o La Cantante Calva, o El Balcón, dices Teatro del Absurdo, y eso es terrible, eso te va a matar. Yo creo que si haces una obra que pertenece a una vanguardia histórica, tienes que reinventarlo, porque si no se vuelve también teatro museo. Entonces creo que eso es lo interesante de estas obras, que permiten... Pero creo que hay que, como decía alguien, escuchar con un solo oído. O sea, no es de Shakespeare, no es de teatro del absurdo, no es naturalista, no es comedia, no, descúbrelo, ¿no? Yo creo que parte de lo fascinante de hacer un montaje, claro, uno empieza con ciertas ideas, pero te pasa también seguramente que es que vas descubriendo muchas cosas, y a veces los actores son los que te hacen descubrir las cosas, ¿no? Así es. Al final es también un ejercicio como de juego, Claro. ¿no? Vamos a jugar que somos estos personajes y a ver qué sale, ¿no? Es lo que yo he descubierto también en este montaje con los actores maravillosos que me tocaron, que ellos han terminado de dibujar los personajes que estaban... Eso es lo que pasa, ¿no? Yo creo que un director, principalmente una directora, tiene que mirar lo que hacen los actores, porque ellos están mucho más en contacto con ciertas cosas que uno mismo. Entonces, yo creo que dirigir también es aprender a mirar, ¿no? A mirar, y eso es algo importante. Yo no creo que es imponer, no me parece tan interesante. Claro, tú traes ideas, pero lo más interesante es cómo empiezan a pasar cosas. A veces hay errores. Que son maravillosos. Y tú dices, no, hay que hacerlo así, ¿no? O te abre una visión completamente distinta. Claro, yo estuve en una época donde se decía que el director tenía que venir con todo escrito, ¿no? Y había un curso en el Drama Center que era, por ejemplo, la próxima semana trae todos los movimientos del primer acto del Parto Salvaje de Ibsen. Y yo compraba esas figuritas de ¿cómo se llama? Soldaditos, y no podía. No me jalaron porque fueron buenos, creo. Porque yo decía, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo llegar al ensayo y decir, muévete para acá, muévete, porque creo que es una contradicción. Y me decían, no, pero no hay tiempo, ¿no? Pero no. Creo que lo más bonito es dejar a los actores descubrir cosas también, ¿no? Que es lo más angustiante. Porque, También, claro, por supuesto. ¿no? Porque ¿Cómo claro, empezamos? a mí me pasa eso también, ¿no? Yo me atrevo muchas veces solamente, con el tiempo solamente con ciertas personas, pero yo a veces digo, en María Estuardo, una de las mejores escenas surgió porque yo dije a Alejandra y a Jimena que no tenía la menor idea de cómo hacer esa escena. Cosa que me hubiera costado la cabeza en otros ambientes, pero, y lo que ellas hicieron, y yo decía, me va a parecer tan irónico que me van a felicitar por algo que yo no inventé, ¿no? Pero eso también es tu trabajo, ¿no? Pero es que la seguridad de tu mirada es la que les permite a ellas de pronto decir, ya bueno, juguemos, probemos, Claro, ¿no? claro. O de repente ven algo que tú no has visto. Me gusta mucho eso, porque creo que nos lleva a la segunda pregunta que hiciste, ¿no? Yo creo que lo que le pides a un actor que hace Chekhov es un poco lo que yo creo que le pides a cualquier actor, que es la capacidad de sorprenderse, de no asumir y de jugar, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Creo que eso es lo que quieres. Sí. De reírse un poco también, Todo el tiempo. de sí mismos a través de los personajes. Sí, claro. Que es lo que deberíamos hacer todos en verdad en la vida. Seríamos más sanos, creo, ¿no? Muchas gracias, No, Alberto. gracias a ti. ¿Alguien quisiera hacer un último comentario, pregunta? Rubén. Ahora sí ya se animaron. Ya.
Sí, bueno, pregunta para Mariana. De la obra, lo que me gusta bastante de la obra es los elementos que hay en el escenario, los símbolos. Y, por ejemplo, la silla que está en la tierra, pero boca abajo, o la mancha en la alfombra. Pero dentro de todos esos elementos, lo que me llama la atención es el armario, que tiene 100 años. Entonces tengo ahí como un enigma de porque el armario, ¿no? Y la otra pregunta es si más adelante tienes pensado hacer otra obra de un clásico, no sé si de Chekhov o de otro autor, ¿no? Ubicado en un momento importante de nuestra historia. Gracias, Rubén. Sí, la escenografía, no hemos hablado de la escenografía, pero es un elemento importantísimo de Martín Dulanto. Justamente la escenografía recoge esa parte, ¿no? Ese lado simbólico de Chekhov. Y se convierte casi en un personaje también de la obra. El armario es una necesidad dramatúrgica, ¿no? El armario es un personaje también en la obra de Chekhov. Representa un poco es como el mueble más importante que representa esa tradición, eso que se ha quedado como estancado, ¿no? Digamos, representa el pasado, ¿no? Yo lo necesitaba también porque necesitaba algo que tapara la salida de los actores. No sabía muchas veces el origen de grandes ideas escenográficas. Sí, sí, sí. Ahora, es raro porque cuando hay la escena del jardín, cuando se van todos hacia la izquierda del escenario, deberíamos ver una geografía un poco más, digamos, natural atrás, pero está el armario ahí. Yo al principio decía, pero me molesta el armario, y al final terminé, al menos en mi cabeza, bueno, porque ya no se podía mover, terminé, digamos, entendiendo un poco que el armario tenía que estar ahí, es como una presencia como que no se va, como que los persiguiera por todas partes. Y otra cosa es que ese armario nunca se abre, ¿no? Porque podríamos abrirlo, ¿no? Pero a mí me parecía, al principio dije, sí, de ahí va a salir Dalila, quería hacer un montón de cosas con el armario, pero después pensé, mejor que se quede cerrado, ¿no? No sabemos qué cosa hay adentro. Con todas estas cosas hay cosas que no se tienen que poder explicar de la escenografía, a mí me parecía importante, ¿no? Eso es lo que... Y si voy a hacer otro Chekhov en el futuro, me encantaría, ojalá que me den las ideas. Creo que es necesario para poder hacer versionar una obra, un clásico, tener una idea, o por lo menos una intuición, no sé si ideas, sí, una mirada acerca de eso, una urgencia, una necesidad. Siento que esta obra me sirve para reflexionar sobre este aspecto de la realidad o este aspecto de mi vida o algo así, ¿no? Todavía no se me ha ocurrido mucho con ninguna otra obra de Chekhov, pero sí, me encantaría, ¿no? Ojalá pase. Yo quería añadir dos cosas. En Tío Vania, en la segunda escena, al fondo, hay un mapa de África, del cual nadie habla nunca. Y Chekhov fue la persona que dijo, si cuelgas un rifle en tu escenografía, más vale que al final alguien haya disparado. Pero esa cosa, y está ahí, entonces tú dices, ¿por qué un mapa de África en esta hacienda en Rusia? Bueno, esas cosas. Y claro, en el montaje de Streller era un poco efectista, pero el armario estaba de perfil. Y en un momento reventaba y se abrían las puertas. Y salía un montón de cosas, y lo último que salía era un cochecito de niño que rodaba porque la escenografía era en pendiente y se iba en contra de Lyubov, ¿no? Que era un momento espectacular, ¿no? Pero claro, totalmente simbolista, ¿no? O sea, la idea es que el pasado reventaba, ¿no? Y salía además lo hicieron con esa precisión increíble, y todas las veces el coche iba pum, y le daba a ella y la tiraba al piso, ¿no? Eso es, pero esto de los objetos que aparentemente no dicen nada, pero son importantes, creo que es perfecto, ¿no? Y a mí me parece curioso que en casi todos los montajes de Chekhov, incluso las variaciones más delirantes, siempre tienen el armario. Sí, claro. Yo no sé por qué, porque yo realmente pensé que el armario a mí no me sirve para nada al principio, pero después luego hablando con Martín necesitábamos algo que tapara, ya bueno, vamos a poner el armario. Es como que se imponiera el armario, ¿no? Que se pusiera, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que tiene un sentido, porque también para Chekhov los objetos tenían un valor también simbólico, ¿no? Hubo un montaje de Tres Hermanas que dirigió un director checo que se llamaba Tomar Krejča,
Yo tuve mucha suerte porque estuve estudiando en Italia y en Londres en un momento muy bueno para el teatro. Y era una escena tan brillante que pensé que la habría escrito Chekhov, pero no era. Al final del primer acto de Tres Hermanas, le regalan cosas a Irina, y uno de los amigos de Irina le regala un trompo. Esos trompos, ¿no? No los que tiras, sino... Y en ese momento lo ponía en el piso, le daban y sonaba. Y todos los personajes se quedaban absolutamente quietos durante casi un minuto. Era impresionante. Después me di cuenta que eso no estaba en el texto, pero perfectamente válido, ¿no? Bueno, la gaviota muerta, la gaviota disecada. ¿Qué más? Hay varias cosas. El mapa del África, en Tres Hermanas también los cuadernos. O sea, siempre él juega con eso, ¿no? Las cosas que están y que aparentemente no sirven, pero dicen cosas, ¿no? Y el armario. Y el teatrito también de Constantín al principio de la gaviota. Absolutamente, claro. Y que se queda, ¿no? Sí. Creo que, Ale, tú tenías una pregunta. Gracias. Hemos comenzado el conversatorio hablando un poco de las diferencias, estas etiquetas, los de BA, los caviares, los de izquierda, los de derecha, la imposibilidad de comunicarnos y de entendernos y ponernos en el lugar del otro. Yo fui con mi papá de 82 años, que si tuviéramos que etiquetarlo podría ser más extrema derecha. Y mientras yo veía la obra, yo estaba adelante, mi papá estaba atrás, miraba de reojo, ¿le estará pasando bien? ¿Le estará pasando mal? Vamos a salir de la obra y me va a decir por qué me has traído hoy, o sea, ¿no? Porque hay etiquetas, o sea, claro. Indefectiblemente hay etiquetas. Y terminó la obra y le encantó. Y yo creo que algo que hace esta obra es quitarnos esas etiquetas y poder comenzar a entendernos y a dialogar y ponernos en el lugar del otro, independientemente de cuál sea tu corriente. Fuimos incluso al conversatorio. Mi papá tiene 82 años, no voy a decir mi edad, pero hay una diferencia generacional importante. Y creo que esto es algo que ha logrado esta obra, no sé si lo buscaba, pero la pregunta era para Mariana, ¿eso es intencional o es más chejoviano o es más Mariana o es de los dos? Para poder construir, creo que es una obra maravillosa, que le hace mucho bien al país y a toda la intergeneracional, interracial, intertodo, ¿no? Gracias. Gracias, Ale. Bueno, como hablábamos hace un rato, sí, creo que es de Chekhov eso, ¿no? Y creo que eso es lo que me gustó, lo que me atrajo de montar la obra, ¿no? Que sí, para mí sí es una preocupación, bueno, para todos, ¿no? Esta separación que tenemos, esta dificultad que tenemos de hablar, por ejemplo, de política con una persona que piensa distinto, ¿no? Y también porque después de la pandemia, y bueno, la segunda vuelta de las últimas elecciones, en las familias se pelearon, ¿no? En muchísimas familias hubo peleas, ¿no? La mamá con el hijo, la hija con el papá, ¿no? Los hermanos se dividieron. Y hay gente que todavía no se habla después de eso, ¿no? Y yo veía en el Jardín de los Cerezos a Trofimov, Petya, de pronto metiéndose en la sala estos pitucos y diciéndoles, o sea, no se han dado cuenta de que están hablando huevadas, ¿no? Perdón. Están hablando tonterías todo el tiempo y no se están fijando en las cosas verdaderamente importantes, que es que hay gente que se está muriendo de hambre, que se está muriendo y todo, ¿no? Y que de pronto los otros se quedan como que en shock. Y no se establece un diálogo, ¿no? Pero él les pone la bomba ahí, ¿no? Eso también pasa en la obra original. Claro. Eso pasa en la obra original. Ambientado aquí y ahora tiene otro peso, ¿no? Pero claro. Sí, claro. A mí me parecía interesante reflejarnos en esa escena, pero también encontrarle una salida. Y por eso es que luego yo hago que en esta versión, que luego Antonio, bueno, Trofimov, logre, sí, conversar un poco más y obtener algún tipo de respuesta de Alma, la hija, ¿no? Para ahí generar en esa escena la posibilidad del diálogo, ¿no? Y como dices tú, al final, esa es la esperanza de la obra. Ellos dos se van juntos. No van a hacer la revolución, porque ya no sé qué sería la revolución en este país, pero van a hacer algo, bueno, ¿no? Van a tratar de encontrarle sentido a la vida, más allá de, digamos, del consumo y de la negación,
Y eso de alguna manera nos puede generar al público, aunque sea de una manera muy abstracta, alguna sensación de diálogo o de posibilidad de encuentro, ¿no?, en el futuro. ¿Hay algo más o creo que ya tenemos que terminar? Gracias, buenas noches. Me quedé pensando en la dualidad de Chekhov. Y claro, en El Jardín de los Cerezos y aquí en esta adaptación vemos como dos tipos de personajes. Unos anclados en la nostalgia del pasado, como Angélica, Leonidas, Fidel, y otros en la necesidad del progreso, ¿no?, como Alma, como Antonio, como Dalila. ¿Cómo no, Dalila? Un bizarro entendimiento del progreso, porque el progreso significaría o significaba talar los árboles, ¿no?, destruir lo bello, digamos. Y me preguntaba si podía haber un equilibrio entre este pasado y ese progreso, o cómo lo entendía Chekhov, ¿no? Si había un entendimiento chejoviano, si podía haber una conexión finalmente. Yo llegaba a la conclusión de que eso era utópico quizás, de que no iba a haber, al menos desde ese punto de vista, no iba a haber una conexión entre el pasado y el progreso. Pero no sé si sentiste lo mismo, Mariana, al momento de adaptar la obra a Niños caen de los árboles. Sí. No. Eso es bien importante porque Chekhov tenía un jardín que él mismo sembró, ¿no? Él adoraba la naturaleza en los árboles. Él vivía en una zona rural y eso era su familia, sus árboles, eran con los que conversaba, era la fuente de su felicidad. Él amaba la naturaleza y los árboles, las extensiones verdes, ¿no? Y tiene muchos personajes que hablan de eso. Por ejemplo, en Tío Vania está Astrov, que dice, se queja de que en el futuro ya no van a haber extensiones verdes, que el ser humano se va a comer todo eso, ¿no? Y se queja amargamente de eso, anunciando una preocupación ecológica que en ese momento no existía, ¿no? Entonces, para Chekhov eso es muy importante, y que de pronto su última obra, ya ha hecho una obra que se llama El Jardín de los Cerezos, que va a ser talado, es una protesta para mí de él, ¿no? Es un acto, es un grito de protesta. Y es interesante porque pone a Lopajín, Dalila, este personaje que es heroico y podemos sentir empatía hacia él porque sus padres fueron peones y ella, sin embargo, logra revertir, digamos, esa situación de pobreza y más bien ser una empresaria exitosa, y sin embargo lo hace a través de un acto profundamente violento, ¿no?, que es destruyendo todo un jardín sin ningún tipo de culpa, ¿no? Esos dos polos en un mismo personaje, esa contradicción, creo que encarna mucho de lo que Chekhov, de la rabia, de la desesperación que Chekhov podía haber sentido al final de su vida, ¿no? Y que es con lo que yo me siento profundamente identificada, porque Dalila, o Lopajín, es un personaje maravilloso y detestable, claro, que es como vemos muchas veces también a muchas personas, a muchos personajes de nuestra realidad hoy, ¿no? Personas que han crecido en una situación muy adversa, de muy pocos recursos, y que luego han surgido y han, por ejemplo, llegado al Congreso y se han enriquecido, no necesariamente, ya están talando árboles, ¿no? Están apoyando la minería ilegal, pero eso no les quita tampoco necesariamente también mérito de haber crecido de la nada, ¿no?, y haber logrado salir de la pobreza, ¿no? Entonces esas contradicciones pueden ser muy desafiantes para nosotros, porque son personajes complejos con los que tenemos muchísima animadversión y a la vez también admiración, y generan polémica en el público, ¿no? Pero bueno, es necesario también mirarnos, porque Chekhov sí tenía mucha compasión a Lopajín, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que, digamos, no nos quedamos en esos malditos congresistas que no tienen tesis, que falsifican sus tesis y luego talan toda la Amazonía. Bueno, Chekhov nos propone otra mirada también, ¿no?, de eso, ¿no? Y creo que en verdad las obras de Chekhov dan para eso y para muchísimo más. Y yo creo que lo fascinante es que si la agarra esta misma obra, Jardín de los Cerezos, otro director, otra directora, el siguiente mes,
lo va a hacer desde otra perspectiva y va a contar otra historia, bueno, la misma esencia, pero va a enfocar otras cosas muy, muy interesantes de la realidad, porque eso es lo que permite una obra tan maravillosa como esta, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo creo que ya podemos terminar porque ya creo que ya nos hemos pasado el tiempo. Aunque aquí nadie me dice nada, pero todos son muy buenas. Quizás habla un poquito del libro para cerrar, ¿no? Ah, bueno. Es un lindo Sí. libro. Es un lindo libro. Gracias. No, Muy bien. Bueno, el IMNA ha hecho una hermosa edición del texto que ustedes verán, si lo pueden leer, que recoge, digamos, el texto no, digamos, tratando de ser lo más fiel posible al montaje, porque el texto obviamente fue cambiando a lo largo del proceso de ensayos, se fue enriqueciendo con las cosas que fuimos encontrando con Pavel y con los actores. También incluso incluye aportes de los actores, ¿no? que es lo que tiene que ser. Además es muy bonito porque tiene unas fotos preciosas hechas por Paola Vera en el centro del libro, y incluye también, bueno, un prólogo de Alberto Servat y otro prólogo mío, en el que trato de explicar un poco por qué, para qué, cómo hicimos esta versión en el escenario. Así que los invito a comprar el libro. Y les agradezco muchísimo por haber venido hoy y vean Niños Caen de los Árboles, que estamos en la última semana de funciones. Muchísimas gracias por verlo.